Ciudad de México, también conocida popularmente como el DF, es la capital de los Estados Unidos mexicanos. En la época prehispánica, aquí se encontraba la mítica ciudad de Tenochtitlan, la capital de la gran civilización mexica. Pero el gran hito de la historia de la independencia de México no fue aquí, sino a 300 kilómetros, en la actual ciudad de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Allí fue donde don Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo para que se levantara en contra de las autoridades virreinales de la Nueva España. La Nueva España forma parte de un conglomerado político enorme, desbordado, que es la monarquía española, y es este conglomerado político el que entra en crisis, ¿no? La crisis política de 1808 es la cefalía de la monarquía, es la abdicación de los monarcas españoles en favor de Napoleón Bonaparte. El elemento que hace que el proceso de la Nueva España sea por completo distinto al resto de la América española es el ingrediente popular. Si bien es cierto, dirigido por unos individuos que tenían ciertos proyectos no muy bien definidos, proyectos políticos de establecimiento de juntas de gobierno, lo que tenemos es un levantamiento popular que ellos mismos no pudieron controlar. Quienes comenzaron a cuestionar esta nueva relación de España con el virreinato fueron los criollos. Para esto, organizaban reuniones y así planeaban cómo sería una mejor forma de gobierno. En aquellos años los criollos no tenían los mismos derechos que los españoles. Por esta razón, Miguel Hidalgo se empieza a juntar con otros criollos como él, como eran Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez y la esposa de este, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Estas reuniones las hacían en casa de doña Josefa en Querétaro y eran pláticas, más bien una conspiración disfrazada de pláticas de sobremesa o juegos de baraja para que no se notara. Sus planes eran atacar a los españoles en diciembre de 1810. Entonces, al descubrirse esta conspiración, es cuando Miguel Hidalgo inicia este movimiento. A las 2 de la mañana del 16 de septiembre de 1810 llega el aviso que envía la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez comunicándole a las cabezas principales, en este caso el capitán Allende, el cura Hidalgo, que han sido descubiertos y es necesario un levantamiento lo más pronto posible. A quien lo notificó fue a Juan Aldama, y Juan Aldama se viene la noche del 15 de septiembre, llegando a la madrugada del 16, se viene en su caballo, va a la casa del cura Hidalgo y toca la ventana del despacho. Inmediatamente Hidalgo abre la ventana y recibe la noticia de que fueron descubiertos. En la casa de Hidalgo se reúnen 8 personas, muy pocos para la empresa que se estaba iniciando. Sin embargo, muy acertadamente Hidalgo dice: señores, no hay más que acometer la empresa y no nos queda otro recurso que ir y coger gachupines. Es decir, esa fue la decisión. En ese momento ya se está decidiendo algo por este país y la independencia. Y allí en su despacho, junto a sus primeros hombres de confianza, a los cuales les dio la tarea de salir a las calles y capturar a los españoles, desde personas civiles, funcionarios públicos e incluso sacerdotes. El cura Hidalgo se dirige a la cárcel con la intención de liberar a los pocos presos, pero elementos muy importantes para un pueblo tan pequeño como era Dolores en 1810. Para eso, pues esta cárcel era visitada frecuentemente por el cura Hidalgo, y pues él venía con la intención de venir a darle apoyo espiritual a los que estaban aquí encarcelados. Venía a platicar con ellos, a ver cómo se encontraban de salud, y en otras ocasiones venía a confesarlos. Pero en la madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo no llegó como sacerdote ni como confesor. Llegó con pistola en mano y amenazó de muerte al carcelero. Así le quitó las llaves de la puerta de la cárcel, abrió estas puertas dándole libertad a los presos y posteriormente se fue con ellos a la parroquia de los Dolores, ordenando que tocaran la campana, y fue cuando dio el grito. Esta es la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. La podemos considerar como el edificio más importante del inicio de la lucha por la independencia. Es el escenario, la puerta del templo, donde la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo incita al pueblo reunido a la lucha por la independencia. La gente que escucha esta campana empieza a acudir al templo con la intención de ir a misa, pero al llegar al templo lo encuentran cerrado, pero Hidalgo lo está esperando en la puerta y les explica para qué los había llamado. Es importante mencionar que quien gritó fue el pueblo. Hidalgo da un discurso, la arenga es el discurso que él dice, las palabras adecuadas para poder convencer a los presentes de que lo siguieran. Y es un discurso muy bonito, aunque hay varias interpretaciones,
hay varias ideas de historiadores, pero a final de cuentas se habla de independencia, de libertad. Y así esta gente se convierte en los primeros soldados del ejército insurgente, un ejército que estaba hecho pues desde ancianos, hombres, adolescentes, incluso mujeres con niños, y pues sus armas consistían en sus antorchas, palos, machetes y hondas con piedras. La historia tradicional cuenta que el cura Hidalgo tocó la campana y que luego de la arenga salió con su ejército llevando al frente el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, hoy se sabe que los hechos no fueron así. Es mentira que el cura Hidalgo llegó a la puerta del templo y que agarra una cuerda y jala para sonar una campana y que portaba en ese momento el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Los curas en México no suenan campanas, hay un campanero. Entonces nos estamos olvidando de algunos personajes que hicieron posible en ese momento que la gente se congregara. Aquí, por ejemplo, en Dolores tenemos al campanero José Galván. Él es el que sube a la torre del templo por órdenes del cura Hidalgo y hace sonar la campana. Y no podemos quitarle el crédito al santuario de Totonilco, que es una capilla sixtina preciosa, es un templo de los más hermosos del mundo y que su importancia en la historia de la ruta de independencia es por ello, porque Hidalgo ahí abandera el estandarte, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe a su ejército insurgente. Tomaron una imagen como esta de la Virgen de Guadalupe, la cual ataron a la lanza de Hidalgo utilizándola como asta, y así fue como esta imagen se convirtió en el estandarte que representó al ejército insurgente. Otro tema que ha sido motivo de controversia con el correr de los años es el día y hasta la hora en la que se festeja el Grito de Dolores. La fecha es 16 de septiembre de 1810 a las 5 de la mañana. La primera ciudad en México donde se da el grito de independencia como se ha manejado es en Dolores. Y en 1813 se lo retoma Ignacio López Rayón. Sin embargo, en la actualidad se festeja un día antes, el 15 de septiembre. Sobre este cambio existen muchas versiones. La versión es muy fuerte también de que el grito se festeja en la noche del 15 de septiembre por decreto de Porfirio Díaz, pero esto es falso porque no existe tal decreto. Si consultamos en la biblioteca Lerdo de Tejada en la Ciudad de México, el periódico El Siglo XIX, ahí vamos a encontrar con fecha del 14 de septiembre de 1850, el presidente de México, José Joaquín Herrera, presenta su programa para los festejos patrios y en ellos se aparece el de dar el grito a las 11 de la noche del 15 de septiembre, que estamos hablando de 26 años antes del Porfiriato. Ahora, el presidente Maximiliano de Habsburgo, en 1864, de una de las ventanas de la casa del cura Hidalgo, celebra el grito en la noche del 15 de septiembre. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 12 años todavía antes del Porfiriato. Hasta este momento es la hora en que se da, el 15 de septiembre a las 11 de la noche. Esperemos que en un momento dado, para esos festejos del bicentenario, pues se retome la fecha, porque se dé exactamente a la hora que Hidalgo lo dio. Y pues eso sería maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos festejando un aniversario del inicio de la lucha por la independencia, que es a final de cuentas lo que festejamos, el inicio, no la consumación. La independencia de México duró 11 años, 11 días, y nosotros en México festejamos el inicio de la lucha por la libertad. A partir de ese momento, se inició la marcha hacia la independencia de México. Pero unos meses antes, también había comenzado esa lucha en el virreinato de la Nueva Granada. Eso sí, con algunos problemas internos. Aquí en Colombia, el proceso de la independencia fue largo y sangriento. Entre 1810 y 1816, aquellos que lo defendían luchaban divididos entre sí en dos bandos, centralistas y federalistas. Al regresar, conoceremos cómo fueron los últimos momentos en la vida del cura Hidalgo y su particular comportamiento frente a aquellos que lo iban a fusilar solo unos minutos después.